¿Ya? Ujú. ¿Está grabando ya? ¿Grabando aquí? Esto es Receta sin Receta, lo que no te contaron en el consultorio. Es un podcast donde tres médicos que somos cirujanos hablamos de los mitos más comunes dentro de la medicina. Y además vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. Cristiano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Juan Carlos, Julia, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Yo soy Cristian Cepeda, soy cirujano general y hoy vamos a hablar de un error común que puede tener consecuencias muy graves, que es creer que si algo no duele, entonces nada está mal. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede con las enfermedades silenciosas? El cuerpo realmente Que no hablan. solamente... Buen punto. Ya. El cuerpo realmente solamente nos avisa con dolor. Doctora Monroy. Hola, soy Julia Monroy. Y bueno, a mí me ¿Tú pasó... qué eres? Cristian se esforzó haciendo una presentación como de Sábado Gigante y tú nada más soy Julia Monroy. Soy Julia Monroy, cirujano general. Ok. Yo soy Juan Carlos, soy proctólogo. O sea, como el plomero del El cuerpo. plomero. Ahora sí estoy bien pilado. Ahora sí. ¿Tienes Bueno. alguna anécdota, Julia, de algún paciente así? Sí, justo hace poco nos pasó, no sé si se acuerdan, que llegó al consultorio un paciente porque tenía su pancita inflamada. Tenía como que muchos gasecitos, no podía evacuar bien. Tenía 2 semanas con eso y pues esa era su molestia principal. Y llegó así al consultorio casual. Casual, o sea, agendó cita para dentro de 2 días, o sea, ni siquiera fue así como que A urgencia. por urgencia. Entonces llegó y al momento de explorarlo, al tocarle la pancita, ¿Qué es eso de explorarlo? Suena así como... ¿Te imaginas así como... revisarlo. Ok. Al momento Con de explorarlo, revisarlo, ¿sabes? Me imaginé así a Julia con gorrita, güey. Como con una... ¿Ya sabes cómo se llaman estas cosas cafés que usan los detectives? Gabardina. La gabardina. La gabardina. Y una Sí. lupa. Y una lupa. Sí, así te Y un imaginé. puro. Pero no. Bueno, al momento de la revisarlo, revisión. Ok. al momento de revisar la pancita, digo, por lo general cuando nosotros revisamos el abdomen, se siente blandito. Lo tocas y es normal que el abdomen esté blandito. Este paciente, específicamente el lado derecho, se sentía súper duro. Así, lo tocaba, no le dolía. Sí se sentía duro y por más que yo apretaba y trataba de despertar un poquito de dolor en él, la verdad es que no había. O sea, estaba súper duro, cosa que no es normal. O sea, significa que había algo ahí. Entonces, O sea, el paciente no se quejaba. O sea, No el se paciente quejaba. no vino por dolor. porque estaba infladito. Estaba inflado. No le dolía. ¿Sabe qué, doctora? Traigo un pedito atorado. Ya tengo 2 semanas y no ha salido. Como que estoy comiendo, no me está cayendo bien, tengo dificultades para evacuar, pero bueno, para hacer popó, pero nada más. Ok. Entonces dije, no, pues esto no es normal. Fue a hacer una tomografía de urgencia, eso sí fue en ese momento. Y pues tenía ahí una apendicitis complicada. O sea, ya tenía 2 semanas con eso. Pero el Madre. paciente nunca refirió dolor. O sea, de Y- hecho, ¿Y eso pasó como porque hubiera tomado algún medicamento o tenía alguna enfermedad o algo así? ¿O nada más era macho como el doctor Cepeda? Ujú. el paciente tenía alrededor de unos 50 años. La verdad es que no había nada en sus antecedentes que Que llamar la atención. llamara la atención. Simplemente llegó por distensión, nada más. No había O sea, algo que te algo que me explicara, explicara por qué no tuvo dolor. Porque luego en los pacientes diabéticos es muy común que pueda pasar esto, ¿no? Que no- realmente que no sientan igual o qué. Que no sientan igual. Son insensibles, ¿verdad? Ahora sí estoy bien Ahora sí estás con todo. Ya aprendiste a manejar el juguetito. El cosito. Claro. El cosito. Sí, ¿no? Que luego los pacientes diabéticos pues no sienten, ¿verdad? No es lo mismo, no tienen esa misma sensación por lo mismo de su enfermedad, ¿no? Que Por lo mismo de su enfermedad. por lo mismo de la anestesia. Que luego en este tipo de pacientes, pues los niveles de azúcar altos en la sangre empiezan a desgastar los nervios, empiezan a hacer que no funcionen de una manera igual. Entonces, ¿Por qué? Y creo que aquí se presta para explicar un poquito más eso. ¿Por qué
Todos, oye, ¿cómo dice el dicho? De que al perro más flaco se le cargan Se más le las cargan pulgas. más las pulgas. ¿Por qué pasa eso con los diabéticos? Eso de que Porque el azúcar, que el azúcar es así tan mala como para poner música de drama. Ahorita le ponemos. Es así, neta, el azúcar es así de mala. Es el peor enemigo que tenemos en el cuerpo. A niveles elevados. Ya se presta así para musiquita de drama. Lo que sucede con el azúcar es que niveles tan elevados en el cuerpo empiezan pues a afectar órganos, ¿no? ¿Pero qué no necesitas el azúcar para poder hacer, o sea, para poder tener energía? Sí, claro. Pero Entonces, existen niveles óptimos donde puede estar el azúcar sin ocasionar ningún otro daño. El problema es que cuando el azúcar está muy elevado y se mantiene elevado por mucho tiempo y sin un buen control, empieza a afectar a órganos a distancia, ¿no? Entonces empieza a afectar, no sé, a los riñones. ¿A distancia? O sea, como Más por bien- telepatía. Más bien sí. Empieza a afectar órganos, empieza a afectar, no sé, los riñones, empieza a afectar. Una de sus afecciones es que afectan los nervios. Aquí te voy a robar un poquito la explicación, como para que la gente que no sabe nada de medicina nos entienda un poquito mejor. O sea, el azúcar es indispensable para poder vivir, ¿no? Definitivamente. Bueno, la glucosa. Pero la glucosa tiene que estar adentro de las células, que es donde la necesitamos para que las células hagan su chamba. Claro. La bronca de la diabetes es que se acaban las llaves para poder meter esa glucosa o ese azúcar adentro de las células. Y está circulando en la sangre. Y entonces esas llaves son la insulina, porque luego la gente dice, es que me van a poner insulina, ya me voy a morir. Y me voy a quedar ciego. Y me voy a quedar ciego. La insulina es como la llave que usa, a lo mejor es muy tonto esto, pero es la llave que usa la glucosa para poder entrar a la célula, que es donde se necesita. Claro. Entonces, si no hay suficientes llaves, la glucosa está fuera de las células, está en la sangre, que es lo que dices. Ujú. Y ahí, pues, haz de cuenta que es como Chris en el hospital, ¿no? Nada más anda de vago. Entonces, justamente, como todos los ociosos, si no se ponen a hacer algo, nada más andan causando problemas. Y entonces ahí, como tú dices, entonces empiezan a perjudicar todo, ¿no? Todo. O sea, los ojos, los riñones, los nervios, todo, ¿no? Y esto puede llegar a suceder con los pacientes que a lo mejor sí tengan algo muy grave en el abdomen o en algún otro lado y por lo mismo de que sus nervios no funcionan de una manera adecuada, ellos no sienten. Entonces se puede manifestar de otras maneras, ¿no? Entonces es cuando juega un papel muy importante los estudios de sangre. Oye, como los estudios pasa, de perdón, imagen. te voy a interrumpir, como pasa luego mucho con justo las llagas, como dicen la gente en la calle, Ujú. las llagas en los pies de los diabéticos, ¿no? Que dice, Ujú. oye, pero es que yo llegué por una ampollita al hospital y salí mochín. Y me O sea, mocharon un dedo. me cortaron un dedo y luego me fueron así el dedo, el pie, hasta la rodilla, ¿no? Ujú. Y creen que pues los Que es cirujanos algo somos que unos fue- carniceros, ¿no? Sí, y que es algo que se dio de un día para otro. Que O sea, dicen, esto es- oye, pero yo nada más traía una ampollita negra en el pie. No, y dice, yo ni me dolía, Ni me doctor. dolía. Es más, ni me dolía. Claro. Pero aquí el problema con los diabéticos también luego es, no sienten, pero sí huelen. Entonces de repente es que huele medio raro, ¿no? Y pues el dedo todo podrido, ¿no? Y es cuando llegan al hospital, cuando ya es muy tarde para intentar salvar ese dedo, ¿no? Güey, tengo una anécdota pésima para eso, pero se las voy a platicar. Una vez. Cuéntala, para eso es este espacio, para contar esas anécdotas. Sí, güey, una vez llegó un paciente así al hospital y que justo dicen, pues sí, es diabético, no sé qué. Oiga, es que traigo ahí una costrita negra. Güey, se quita el zapato. No. Gusanos. Gusanos, güey. Gusanos saliendo. Sí, yo creo que no tengo un efecto para eso. A ver, espérate, deja buscar uno. Así, gusanos. Gusanos saliéndole del pie. Dices, o sea, está cañón cómo la gente se puede abandonar. Es correcto. O sea, no, güey, no es como que esté en la espalda, güey. O sea, tienes el pie aquí, le puedes echar un ojito. Es que ¿No? Güey. creo que al menos en México tenemos la mayoría de la gente muy tatuado el hecho de que si no te Julia. duele, no urge. Gusanos en el pie. Gusanos. A lo mejor no los vio. No, ese es yo buen sí punto. tuve un Ese es buen- paciente pero ese es buen punto. que se dio cuenta porque los pollitos se acercaban a morderle el pie, güey.
cierto. Te lo juro. Ya. No estoy mintiendo, güey. Te lo juro. Déjame te muteo porque ya no te estoy creyendo. Ahorita que encuentres O sea, dónde te voy a mutear, te voy a De, callar. de verdad fue así como... Así. es- Pero a lo mejor ese paciente no los vio. Y justo es lo que decíamos, ¿no? La glucosa tan alta en la sangre, pues puede afectar también los ojos. Entonces, regularmente también las personas diabéticas siguen oliendo, pero no, no pero ven. dejan de ver adecuadamente, ¿no? Aquí, dicho sea de paso, vamos a dejar de cotorrear. Los diabéticos deben de estarse revisando con un oftalmólogo días. al menos una vez al año y monitorear los niveles de glucosa todos los días, ¿no? Es correcto. Ok. ¿Dónde estábamos? Me perdí con... En los pollitos. En el abdomen de Julia. Estábamos con los pollitos que iban a comer de tu paciente, Estaban güey. comiendo, güey. Por eso Ay, se no. dio cuenta que algo no estaba bien. Ya, Cris, no te creo. Es en serio. De verdad. Pero sí, o sea, sí es muy cierto que en México estamos muy acostumbrados a que si no te duele no es urgente. Claro. Sí. Fíjate que tengo también una anécdota que no, o sea, no sé si se acuerdan de un paciente que llegó a urgencias, que operamos de hemorroidectomía. Y el paciente llegó a urgencias porque cargando a su bebé, o sea, se agachó a cargar a su bebé de 2 años y al levantarlo se mareó. Y entonces se empezó a dar cuenta que con esfuerzos mínimos empezaba a marear. Se mareaba más rápido. Ajá, pero no había buscado atención porque no le dolía nada. Cuando empiezas a interrogar intencionadamente, bueno, primero llegas, lo revisas, ves frecuencia cardíaca, así, 120. Pero 120 lo normal es hasta 80. Digo, en las personas que hacen ejercicio a lo mejor ronda los 60. Pero el paciente acostado en la camilla, frecuencia cardíaca de 120. En reposo. Sin hacer ningún esfuerzo. Güey, acostado. A veces cuando hace uno ejercicio no puede llegar ni a 120. Porque ya empieza que se le ¿Ejercicio? sale el... ¿Tú? O sea, a ver, explícales. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres con que tenía 120? ¿Él está muy mal? Sí. O sea, cuando uno hace ejercicio, bueno, tú no, Cris. Me refería al paciente. Ah, ok. Sí, o sea, la frecuencia cardíaca 120 es alto. Es como si es el equivalente a estar haciendo un ejercicio aeróbico de intensidad moderada. El paciente a lo mejor unos 45 años, 40, o sea, una persona joven sin ninguna enfermedad, con una frecuencia alterada en reposo. O sea, el paciente estaba completamente acostado. Es normal. La presión, digamos que decente, o sea, no llamaba la atención y los signos vitales, el resto normales. Y pálido como Gasparín. Páliducho. Ya que le pedimos los estudios de laboratorio, la hemoglobina, que ahorita les explico qué es la hemoglobina, en 4.5, güey. Y o sea, entró caminando, güey. Ajá. O sea, 4.5 es, bueno, la hemoglobina. Yo les hago un ejemplo que es muy tonto, pero el ejemplo es, así como en tu coche, para saber cuánta gasolina tienes, pues no vas y te asomas al tanque, ¿no? Lo que haces es revisar en el tablero que hay una agujita que te dice cuánto tiene el tanque de gasolina, Ajá. ¿no? La hemoglobina es lo mismo. Tú no te puedes asomar al cuerpo a ver cuánta sangre tiene. Entonces, digamos que la hemoglobina es como si fuera la agujita, ¿no? Para ver qué tan concentrada, digamos, está tu sangre. Pues en un hombre adulto, sano, debe estar entre 15 y 16, ¿no? Más o menos. Pues este compa tenía una tercera parte, güey. Tenía 4.5. De hecho... O sea, una anemia severa. Cris, por Severísima. debajo... O sea, por debajo de 5, incluso una persona sana incrementas el riesgo de infarto, ¿no? Sí. De infarto en el corazón. Entonces, este cuate, ya que le empiezas a interrogar de, oye, ¿tienes 5 de hemoglobina? ¿No has estado sangrando? Y ya que dice, ay, doctor, sí. pues cuando evacuaba y salían unos chorritos de sangre de repente, unos días sangraba más, unos días sangraba menos, pero como no me dolía, yo pensé que no tenía nada, dije, al rato se me quita. Todo está bien. Todo está bien. O sea, güey, imagínate cuánto tiempo tuvo que sangrar y cuánto en cantidad tuvo que sangrar para haber llegado a esa hemoglobina. Litros. No. Sí. Es al menos 1 o 2 litros, ¿sí? O sea, sin problema, 2 litros. Y si lo tomas en cuenta que era de chorrito, en chorrito, en chorrito. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado? No. Y el Está paciente cañón. como dijo, no me duele, no tengo bronca,
no voy al hospital. El paciente vino porque se mareó. Así, subir Por 2 cargar a escalones su por bebé. cargar a su bebé. Entonces dijo, no, creo que algo no Ay, anda no. bien. Es normal que sangre, Sí, güey. pero que me mareé, no. Entonces, como dice Julia, estamos muy acostumbrados a que si no me duele, no voy al hospital. Sí, o sea, tenemos como que el mito romántico de que el cuerpo te va a avisar. Así como si fuera Alexa. Pero pues, obviamente no va a pasar. O sea, Claro. a veces cuando tienes dolor y ya... O como cuando vas en Yes. el coche y traes una llanta ponchada, ¿no? Y te prende la alarma. Traes los neumáticos bajos. Ay, doctor, pues ¿qué coche trae? Un- El Suru no avisa. Sí, ¿cómo no? No. Pues hay que ponerle los aditamentos que avisen. No, no mienta, doctor. El mío no avisa. No, el mío tampoco. Ay, cállense. Oye, seguro esto les pasa mucho a ustedes. Digo que ustedes que ven más hernias y que son como, digamos que tienen más afinidad con ese tema de las hernias. Seguro les pasa que los pacientes les dicen, oye, pues es que en una revisión me dijeron que tenía una hernia, pero no me duele, entonces ¿para qué me opero? Ajá, no me tengo que operar. No me vas a creer porque ya sé que mis historias sí son muy dramáticas. También se dio cuenta por un pollito. También se dio cuenta por un pollito. Cuando yo estaba en ¿Cris dramático? No, ¿cómo crees? Cuando yo estaba en el internado es cuando somos médicos, durante un año es cuando vamos a hacer prácticas al hospital. Entonces Cuando ya rotamos. acabaste de estudiar, ¿no? Cuando ya acabaste de estudiar, ya acabaste la carrera, viene un año de internado y luego un año de servicio social. Entonces, Ni me lo recuerdes. ya sé. A mí, Por 2. a mí me gustó mi internado, pero no es algo que volvería a hacer. Entonces, No mientas. cuando Sí, estaba no mientas. rotando en cirugía, llega un paciente y tenía una hernia inguinoescrotal gigante. ¿Qué es eso? Una hernia inguinoescrotal es la hernia que sale en la ingle, baja hasta el testículo y empieza a comprimir el testículo. Al escroto, Entonces, ajá, al escroto. Entonces, da la apariencia de que puedas tener un testículo muy grande. Soy un macho, doctor. Soy un macho. Tengo un huevote. Entonces, le pedimos al paciente que se descubra. Y era una bolota, güey. Era una bolototota. ¿Y cuando se descubre, Cris? Entonces, oiga, pues tiene una hernia. Está muy grande. ¿Cuánto tiempo tiene con su hernia? ¿Cuál hernia? No, doctor. No es una hernia. Sí, eso que tiene ahí es una hernia. Y él orgulloso, es más, hasta con las manos en la cintura. No, doctor. ¿Cuál hernia, doctor? ¿Cuál hernia? Así nací. Güey, no te miento. Son mis testículos. No O es cierto. sea, O sea, No, sí, ya, Cris. Te voy a güey, tener que mutear te lo otra juro, vez. güey. Voy a encontrar dónde te voy a mutear otra Entonces, o sea, no le dolía. Y vez. No, claro. luego eso pasa muy frecuente con las hernias que son más grandes, ¿no? Claro. Las hernias más pequeñitas corren más riesgo porque se apachurran. Y al apachurrarse, pues es lo que ocasiona el dolor. Y si una hernia, que es un hoyo en cualquier parte del abdomen o en las ingles, o sea, una hernia es un hoyo, ¿no? Y se manifiesta con una bola. Entonces nosotros vemos la hernia porque hay una bola. Pero realmente lo que está sucediendo es que hay un hoyo. Digamos que entonces lo que toda la gente cree que es una hernia, que es una bola, es en sí la manifestación de es una la hernia. manifestación de la hernia. Ok, Lo que realmente es una hernia es un hoyo. Es como un hoyo en la pared. claro. Entonces, ese hoyo en el abdomen o en la ingle hace que se manifieste con una bolita o un bulto. Entonces, supongamos que tienes un hoyo pequeñito y por ahí, por ese hoyo pequeñito, empujas la grasita de los intestinos. Pues si es pequeñito y sale a presión, es más difícil que regrese a su lugar. Pero si la boca del envase, por ejemplo, es más grande, tú le puedes poner más fácil, echarle más fácil agua y puedes entrar y salir sin ningún problema. Y es lo que pasa con las hernias. Entonces, mientras más grande es el hoyo, a veces causan menos molestia, ¿verdad? Entonces, el paciente, si no me duele, no pasa nada. Volvemos a lo mismo, Claro. ¿verdad? Entonces, pues sí es importante que, aunque algo no, o sea, no te duele, pero no es lo normal. Y si algo no es lo normal, pues hay que ir a checarse. Hay que atenderse, hay que buscar al especialista, al experto, para que te diga cuál es la mejor opción. Claro.
¿Qué cosas graves, Julia, pudieran, o mejor dicho, qué cosas pudieran ser graves y no doler? De lo que te ha tocado ver a ti. Cáncer. ¿El cáncer no duele? El cáncer, bueno, o sea, No, está bien. No te Sí. estoy... o sea, sí, Muchas sí, veces- pues. muchas te estoy veces no masacrando. Ajá, exactamente. Es a lo que voy. Que mucha gente dice, ¿cómo voy a tener cáncer si a mí no me duele nada? O sea, el cáncer, pues, no duele, ¿no? ¿O sí? Sí duele. O sea, digo, yo no soy experta en cáncer. No, ni yo. Evi- No, bueno, yo sí. Pero, por ejemplo, a Pero lo no de mejor- Sí, todos pero no lados. de todos. Ajá. pero ahora, hablando a lo mejor un poquito a nivel de lo tuyo, el cáncer de colon. O sea, cuando empieza, digamos que a crecer, ¿duele? No, definitivamente no. Lo mismo No, para- pasa. Justo lo que les digo es, cuando la gente... A ver, voy a echar un pasito más para atrás. Yo soy muy enérgico con los pacientes en cuanto a la prevención del cáncer, Ujú. porque justamente les digo que la bronca del cáncer de colon es que no duele. Para cuando da síntomas es cuando ya tienes un alien creciéndote allá adentro, ¿no? Así es. Entonces, en esto, ¿a qué me refiero con que soy muy enérgico? A que yo, paciente más de 45 años, o sea, ya resolví por lo que nos conocimos y lo mando a colonoscopía. La colonoscopía es un estudio de endoscopía que es el mejor método para prevenir el cáncer de colon. Ya en otro capítulo hablaremos más de eso y de por qué es el mejor método. Pero hay gente que incluso médicos me critican porque mando colonoscopias a pacientes con un riesgo Sanos. promedio. Pues dices, güey, ¿a qué te esperas? ¿A que en la colonoscopia digan, tiene cáncer? Pues claro que no, es mucho más barato en todos los sentidos, o sea, en el costo económico, en el costo psicológico, en el impacto familiar, en el impacto social, prevenir Claro. que diagnosticar un cáncer, ¿no? Claro. Entonces, digo, volviendo al punto de lo que dice Julia, pues no No, duele y- el cáncer de colon. Y si el cáncer de colon es un tipo de cáncer que sí se puede ¿Prevenir? prevenir. Totalmente. O sea, no manches, ¿dónde me hago la colonoscopía, no? Yo O sea, hay cáncer, hay tipo de tumores que no hay manera. claro. Por ejemplo, el cáncer de páncreas. O sea, tú dime, el cáncer de páncreas se manifiesta cuando el páncreas ya está Sí, comprimiendo los conductos. Cuando el tumor ya es grande, ¿no? Entonces, cuando ya está el paciente amarillo, oiga, doctor, es que me puse amarillo y pues como que empecé a perder peso. Claro, Y entonces ves los estudios y el tumor ya se regó. claro. Entonces ya no hay tratamiento. Entonces, si el cáncer de colon se puede prevenir, por supuesto que lo vas a hacer. Por supuesto que vas a mandar. Bien dicen que más vale gastar un peso en prevención que 10 en tratamiento o 100 en rehabilitación. Claro. O en un ataúd. Bueno, no. Digo, a lo mejor me fui muy, muy lejos con lo del cáncer. Pero sí hay otras. No, pero digo, creo que es un buen ejemplo Claro. porque la gente tiene la concepción de que el cáncer duele. Y digo, a mí muchas veces me ha tocado que me dicen los pacientes, o sea, que incluso como que no te creen que tengan cáncer. Dicen, es que a mí no me duele nada. Pues sí, pero aquí está la colonoscopia donde dice que hay cáncer, ¿no? Incluso, digo, En la biopsia. no sé si se acuerdan, tuvimos una paciente de edad avanzada que muy deteriorada, que operamos por Ujú. cáncer y lamentablemente, digo, no le fue bien porque tenía mucho tiempo sintiéndose mal. Sintiéndose mal me refiero a que no comía bien, a que dejó de moverse, empezó a bajar de peso y la familia creyó pues que era por edad Por la avanzada, edad. que era por viejita, que ya no quiere comer, pobrecita, a lo mejor no le gusta, no sé qué. Cuando buscaron atención y un médico honesto y pues digamos bien entrenado le rascó, se dio cuenta que tenía cáncer y que era o sea, digamos, era operable, es decir, no tenía metástasis, es decir, no Ujú. tenía No se había sucursales, regado. no tenía sucursales del tumor en otro lado. La operamos y ¿qué es lo que pasó? Pues el tumor había deteriorado tanto la reserva de la paciente que se terminó complicando, ¿no? Sí. Y ahí, y fíjate, la familia me decía, doctor, pero es que yo traje bien a mi mamá, tía, mi familiar. Es que no tenía cáncer. Y les enseñas la colonoscopia y de verdad, Cris, o sea, eso era
No había manera de que no hubiera cáncer. No, güey, o sea, no había forma. Ya hasta que tuvimos como el resultado de la revisión en el microscopio, entonces ya le dices, mira, sí era cáncer, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que la gente como que le tiene pavor justo a la palabra cáncer y como que la asocian solamente con tener dolor. Y por eso yo creo que también muchas veces les cuesta trabajo hacer prevención, ¿no? Sí. O incluso, digo, hace poco un urólogo me mandó un paciente porque tenía infección de vías urinarias de forma recurrente. De forma recurrente me refiero, bueno, a lo mejor 1 o 2 veces por mes, que en los hombres es extremadamente raro. Muy raro. Entonces, como que al urólogo le llamó la atención, le pidió una tomografía y resulta que esa parte del colon que se recarga en la vejiga estaba muy engrosado. Le mandaron tratamiento para una infección de vías urinarias, además de que nos lo mandaron a nosotros. Más de 45 años, pedimos una colonoscopia para ver por qué ese colon estaba tan engrosado y resulta que era un cáncer, ¿no? Y el paciente justo cuestionando el diagnóstico porque no tenía dolor. Claro. Sí, es algo complejo. Y ahora sí, lo que decías, Julia, que pues a lo mejor te fuiste mucho, pero no solamente el cáncer es silencioso, ¿no? Sí, incluso, bueno, otro ejemplo podría ser las piedritas en la vesícula. La mayoría de los pacientes tienen piedritas en la vesícula y no tienen sintomatología, pero no significa que no deben atenderse. O sea, no sé qué más puede ser. ¿Por qué eso de las piedras, aunque no me duela, sí me tengo que atender? Digo, hay que tomar en cuenta también qué tipo el tamaño de las piedras para tener un poquito de relación con el dolor. Cuando son un poquito más grandes, dan más sintomatología, tapan el conducto por donde tiene que salir, que vaciarse la bilis desde la vesícula, y eso hace que la vesícula no pueda vaciarse bien, da dolor y es un poquito más latoso. Más latoso y te avisa. Okay. Pero cuando las piedritas son muy pequeñitas, por lo general no van a causarte dolor a lo mejor al principio. Pero es lo más común que esas piedritas, o es probable que se vayan por los conductos que van directamente hacia el hígado y a la salida que va hacia el intestino. Y ahí se empiezan a dar dolor porque se tapa todo, se tapa hígado, se tapa páncreas, se tapa vesícula, se tapa todo. Pero esas vesículas se pudieron haber atendido antes. A lo mejor lo que pasa a lo mejor en nuestro país, que no estamos acostumbrados a tener un ultrasonido de hígado de vías biliares para todos. O sea, no sabemos. Sí. Oye, ¿qué ustedes, o qué es lo que han visto que muchos médicos confundamos con la vesícula, o muchos pacientes? Una gastritis. Exactamente. Un colon irritable también. Un síndrome de intestino irritable. No, la bueno. gastritis se me hace un poquito más común. Ya te viste muy decente, pero toda la gente dice colitis. Ah, la colitis. O sea, toda la gente te podría decir que, no sé, 60% que llega a la consulta de la gente dice, es que tengo gastritis y colitis. Y colitis. Ajá. Creo que los médicos abusamos mucho de ese par de palabras, ¿no? Claro. Digo, porque, a ver, ¿por qué digo esto? O sea, estrictamente las colitis sí existen, pero es una patología completamente diferente al intestino irritable, ¿no? Colitis. Súper delicadas. Colitis como tal significa que la pared del colon se inflame. Se inflame, no me refiero a lo que decía Julia hace rato de su paciente que llegó con gasecitos. Con gases, con pedos atorados. Exactamente. O sea, inflamación me refiero al proceso bioquímico que implica que la pared del colon haya células de inflamación, etcétera, etcétera. Y entonces los pacientes con colitis, digo, para que también aquí la gente que nos ve y nos escucha le ponga freno también a esos médicos. Claro. Cuando un paciente tiene colitis, generalmente tiene, sí, dolor abdominal, pero también tiene diarrea, tiene salida de moco con las heces, tiene sangre con las heces. Entonces, si no tienes como esto, difícilmente va a ser colitis, ¿no? Seguramente es como tú dices, un intestino irritable. Y ya del intestino irritable nos podemos poner aquí a platicar un rato más. Pero muchas veces justamente confundimos términos, ¿no? Sí, precisamente casi siempre llegan y dicen, no, pues ya tenía no sé cuánto tiempo con gastritis y no me adivinaban qué era.
Claro. Y como tú dices, un médico, ¿Por qué lo confunden con gastritis, Chris? ¿Tú por qué crees? pues a veces porque, en primer lugar, porque a lo mejor el médico no está bien preparado, ¿verdad? Porque muchas veces cuando llega el paciente sí te dice cuáles son los síntomas y tú dices, Qué O sea- gacho, doctor. O te refieres a los pacientes. No, digo, justo a lo que iba es quizá por la localización del dolor, ¿no? sí, Y que, el- bueno, sí, tú. muchas veces el dolor le da después de comer. Entonces a eso asumen los pacientes que es por gastritis, ¿no? ¿Mm? Sí, pero, o sea, igual, o sea, la gastritis, pues es un dolor en la boca del estómago, ¿no? O sea, si dicen, me duele en la boca del estómago. Eso dicen los pacientes. Eso dicen los O pacientes. eso dices tú. Ay, Entonces, un dolor en la boca del estómago. Ajá. Pero luego llega el paciente y te dice, sí, pero este dolor se va del lado derecho y debajo de la costilla. Y se me dan ganas de vomitar. Y es después de que comí algo con grasa. Pero pues me dicen que es la gastritis. Entonces, tal vez el no ahondar tanto en la consulta, porque muchas veces de estas consultas son institucionales. ¿Cómo es eso? Y el problema es que es una consulta en el sector público, que es en el IMSS, en el ISSSTE, en el Secretaría de Salud, donde el tiempo de consulta asignado para cada paciente, o sea, de verdad a mí me da risa, porque te obligan a ver 20 pacientes en 4 horas. O sea, no hay manera de que puedas hacer un análisis completo de cada paciente. Cuando a lo mejor acá, no sé, una consulta, un paciente, si tú lo quieres ver tranquilamente, te tardas 1 hora, ¿no? Entonces, o dos, como el doctor Chris. 1 hora y media es mi récord. No, 1 hora y media. Bueno, o sea, es que aquí, o sea, lo que tienes que hacer es investigar. O sea, es una investigación que le haces al paciente para saber realmente qué es lo que le está Pues sí, pasando. güey, pero tú te echas la novela. El chismecito también se pone muy bueno, güey. Entonces, luego... Vienes a trabajar, no a tomar café. Chris. No, aparte luego a mí se me da lo de empezar a cotorrear en la consulta y luego llegan pacientes que son 5 veces más que yo. Entonces olvídate. Ya, o sea, el chiste es que veas una consulta sin prisas, ¿no? Para que puedas investigar bien. Entonces, si en la institución te obligan a ver un paciente cada 5 o 10 minutos, porque en los horarios de consulta están cada 10 minutos. Entonces, no tienes manera de hacer un análisis completo de qué es lo que está sucediendo. O ves al paciente o escribes en la computadora. Entonces, yo Sí, creo que eso es lo que llega a ahí suceder. ahí el problema es que los sistemas de salud pues, están rebasados, ¿no? Hay muchísima demanda, Definitivamente. Están sobrepasados. claro. ¿Y qué otro ejemplo pondrías, Juan Carlos? Fíjate que estaba pensando justo ahorita que estabas platicando y creo que otra de las cosas que suele pasar es los pacientes que tienen presión alta, presión arterial alta, cuando, no sé, ves las cifras o que operamos un paciente y que ves que estuvo con presiones arteriales elevadas, le preguntas, oye, ¿no te has revisado? No, pero es que a mí no me duele nada. Yo no creo que tenga presión alta. O incluso pacientes que ya tienen diagnóstico y gente que abandona el tratamiento porque dice, No es me que... siento- No le duele la cabeza. Exacto. O sea, dice, güey, es que ¿para qué me lo tomo si no me siento mal? ¿O no te ha pasado que dicen, me lo dejé de tomar? ¿Por qué? Porque pues mi presión ya estaba bien. O se me bajaba mucho. Está bien porque estás tomando medicamentos, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pues bien dicen que la hipertensión es el asesino silencioso, ¿no? Porque no te das cuenta que eres hipertenso. No me la No. sabía. O sea, no te das cuenta que eres hipertenso, pero de repente, Hasta que te asesina. hasta que de repente ya no funcionan tus riñones. Que es algo que también, o sea, los riñones no duelen. No duelen. Pero una insuficiencia renal No duelen, no nada te más duelen. Ujú. Sí, sí, sí. El hígado no te va a doler. En un paciente con cirrosis. Digo, a lo mejor son cosas muy extremas. No, claro. O digo, algo también, un aneurisma. Fíjate que Exacto. recientemente un amigo de hobby
me pide el teléfono de un oftalmólogo. Va y se revisa porque decía que en ocasiones no veía bien. Tipo, ¿qué te gusta? 40, 45. Joven. No es como que nada más ve a sus pacientes. Bien pero joven, güey. coincidía que era de la misma. Jovenazo. 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 Y cuando lo revisa la oftalmóloga, dice, o sea, como digo, no entiendo por qué, pero como que dice, oye, es que una estructura de tu ojo se está descompensando, no tienes ningún problema como tal del ojo estructural que te esté provocando que en ocasiones no veas bien. No sé si estoy cantinfleando o si sí se dio a entender, pero ¿qué? ¿Sí o no? Sí entendí. Ok. Entendí, yo también. Bueno, menos mal. Entonces ella, la oftalmóloga, dice, ¿sabes qué? Esto le suele pasar a los pacientes con diabetes. Yo te recomendaría que te hicieras estudios. Va, se hace estudios y hay una prueba que te dice más o menos en cuánto han estado tus niveles de glucosa los últimos 3 meses, ¿no? Ujú. Güey, o sea, este pobre cuate había estado como en niveles de entre 400 y 500 los No últimos te 3 Pases meses. de lanza. Entonces, pues claro que todo iba a estar descompensado. Pues sí. Entonces, o sea, justo lo que decían ahorita de que hay cosas que son... Enemigos silenciosos. Entonces, Sí. justo... Asesino, dijo. Asesino, sí. Asesinos silenciosos. Entonces, uno también es la diabetes, Sí, ¿no? claro. O sea, no te va a doler nada y puedes andar como Juan por tu Juan, casa Claro. con niveles altísimos de glucosa. Entonces, siempre es, digo, recomendable, sobre todo ya a partir de cierta edad que lamentablemente estamos alcanzando esa edad, Cris. Ni hablar de otros miembros del equipo. Que Para que se den una idea, yo soy el chaval y tengo 45 años. Sí, Juan. No, no es cierto. Hoy no más. Sí soy el chaval, pero no. No se nota, doctor. Ya sé. Los años. Pero bueno, a lo que voy es que llegando a cierta edad, pues yo les digo, es como los coches, ¿no? A cierto kilometraje, pues los tienes que empezar a revisar. No el Y coche más que seguido. acabas de comprar en la agencia, Sí, como claro. aquí un conocido. Ajá. Pero entonces, igual nosotros a cierta edad tenemos que empezar a hacernos revisiones de forma periódica, Claro. tratando de identificar de forma temprana alguna enfermedad Ujú. o prevenir alguna enfermedad, Sí, claro. ¿no? No sé si recuerdan el día que metimos un paciente de una hernia inguinal que vimos en urgencias y que cuando estamos explorando lo metimos por la paroscopía y estamos haciendo el espacio para poner una malla y tenía un aneurisma muy pasadísimo de lanza y justo en el aneurisma arriba estaba pegado el Sí, apéndice. apéndice. Ah, sí. Sí. Estaba pegado el apéndice. Entonces, o sea, un aneurisma es un chichón en una arteria, ¿sí? Entonces, pues esa arteria, la que se encarga de llevarle la sangre a todos los órganos abdominales, que es la aorta, que es la arteria principal del cuerpo prácticamente, tenía un chichón enorme. Entonces, el riesgo es de que este chichón en algún momento truene. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Entonces, a lo mejor tenía un chichón porque era la aorta. La aorta. Entonces, pues precisamente casi el 80% de los pacientes que tienen un aneurisma en algún aneurisma, pues no se dan cuenta, ¿verdad? Claro. Y el problema es que cuando estos aneurismas o estos chichones en las arterias se truenan, prácticamente Bye bye, ¿no? bye bye, Claro. se acabó. No hay mucho que puedas hacer. ¿Qué vas a decir, Julia? Te vi inspirando. No. ¿Qué vas a decir algo? ¿No? Oye, entonces, ¿qué sí debería de alarmarnos, aunque no duela? ¿Qué señal debería de irnos? ¿Qué señal debería de hacernos ir a consulta? Pues mira, primero es si notar que algo no es como siempre ha sido, ¿no? No sé, empiezas a tener tus hábitos intestinales Híjole. diferentes. Yo ya no tengo pelo como antes. Bueno,
Chécate. Chécate, mídete, muévete. No sé. A lo mejor que de repente empieza a tener que sentirte muy cansado. Que de repente no te den ganas ya de pararte, empieza a tener muchas sudoraciones, fiebre. O sea, algo que no sea lo normal que haya sido siempre, pues sí prestarle atención, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante que en cuanto notas algo que no es lo normal, yo siempre digo, en salud no más vale exagerar. Oye, es que me eché un pedo y tronó mucho y antes no tronaban. Preferible, porque hasta a veces con las evacuaciones, ¿no? Es que ya ahorita evacué y es bien delgadito. Y a lo mejor eso puede hacer la diferencia entre hacer un diagnóstico a tiempo y no hacerlo. Claro. Julia, ¿qué otra cosa dirías que sí debería de alarmarnos o ir a buscar consulta sin que duela? O sea, alguna patología en específico. O sea, ¿qué se te ocurre que no duele, pero que son cambios que notas en tu cuerpo que sí deberías de ir a consulta? Pues cualquier aumento de volumen. ¿Qué es eso? O sea, si yo le subo aquí a tu volumen o a mi volumen. Ya hay que ir. Ya chécate, diría Cris. Cualquier bolita que salga, en cualquier O se lugar. le cambia la voz. También. También. Sí. Cualquier Estoy en la bolita que pubertad. salga, en cualquier lado. Porque no solo pueden ser hernias, también pueden ser ganglios. Ok. Y los ganglios hablan de un proceso inflamatorio a algún nivel. ¿Benigno o maligno? Puede Benigno o ser. maligno, sí, claro. ¿Qué Juan más puede Carlos. ser? Sí, justo como no normalizar cosas que no son normales, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, veo mucha gente por obvias razones, Ujú. veo mucha gente con sangrado al evacuar. Uno, siempre les digo, la única sangre normal que sale del cuerpo se llama menstruación. Ujú. De ahí en más, no es normal que salga sangre, por ningún lado, ¿no? Entonces, justo no normalizar cosas que no son normales. Si está saliendo sangre al evacuar, digo, tampoco se vayan al extremo de... Hay gente que llega con 21 o 22 años y dice, Juan Carlos, es que tengo 2 días con sangre y vengo a descartar que no tenga cáncer. Dices, güey, o sea, a lo mejor te estás yendo al otro extremo, que no... Pero a lo mejor a veces es preferible. Pero no está que, mal. no, y que no es imposible que una persona de esa edad tenga cáncer, pero no es lo más frecuente, ¿no? Porque, digo, en nuestro país no estamos acostumbrados a hacer estudios de tamizaje en general. ¿A qué es eso de estudios de tamizaje? ¿Que los tamices no se les hacen a los niños? Sí. Recién nacidos. Entonces, ¿cómo es eso de tamizajes? O sea, de ciertos estudios que nos pueden orientar a encontrar o no buscar. Cris, ayúdame. Sí, son como las pruebas que nos sirven para orientarnos si puede haber algo mal. Sí. Ok, Eso quise decir. ok, muy bien. O sea, como si fuera un estudio como de prevención. De prevención. Y prevención, sí. Ok. No, en eso tienes mucha razón. Digo, yo, otra vez, por obvias razones, los que me sé son los del cáncer de colon. Ujú. Se van a volver locos, pero ¿sabes qué porcentaje de la gente se hace una colonoscopia de tamizaje? Que es decir, una colonoscopia de prevención. Yo creo que ni el 1%. El 1%, ¿Sí? güey, en México. Qué locura, No güey. manches. O sea, las mastografías también la Las gente no se las hace. mastografías, los papanicolaos. ¿Cuánta gente, digo, los hombres cotorreamos mucho con la visita al urólogo Ujú. para que nos revise la próstata? La próspera. Ajá. Cotorreamos mucho, pero nadie va, güey, No. ¿no? Como que todo el mundo cree que van a ir y te van a meter el dedo en el ano. Cosa que... Ya casi está en edad. ¿Ya sé qué? Ya casi está en edad. Que ya te toque el año Te- entrante. Te voy a mutear. No, claro, o sea, son cosas que tienes que hacer justamente por prevención, pero como bien dices, en México no tenemos la cultura de prevenir. Y si no me duele, pues no voy. ¿No? Ese creo que es un gran problema. Y la otra es, si no te dolía, ¿para qué te lo quitaron? Claro. Ah, sí. También eso es bien frecuente. Sí, claro. Justo como dices, ¿no? Pues lamentablemente no es como el iPhone que te manda notificación de,
Oye, me estoy quedando sin batería, necesitas recargarme. Pues no, el cuerpo no manda, o puede mandar notificaciones y te haces güey y no las sabes cachar, ¿no? El cuerpo no te manda notificaciones push, ¿verdad? ¿Qué es eso? No de sé. push? Las que te llegan del banco. De que se realizó una compra Sí, claro. por tanto. Sí, sí, sí. O sea, no. Yo o sea, como no compro mucho, no sé. Ay, cálmate. Uy, no. Mal chiste. Sí, o sea, realmente pensamos que el dolor es la única forma en la que el cuerpo nos avisa y realmente no. O sea, hay señales Claro. que a lo mejor no son tan evidentes, pero que tú puedes percibirlas y en cuanto las percibas, más vale. Julia, ¿qué estudios dirías que necesitas hacerte para mantener, pues como para mantenerte sano sin exagerar, sin irte al otro extremo y hacerte Ujú. hipocondríaco, De todo. ¿no? Claro, de, Tomografía y oye, todo. sí, claro, cada de- año. sí, oye, me voy a hacer una tomografía del cerebro porque hoy me dolió la cabeza y no vaya a ser Porque que sí, tenga un tumor. He tenido incluso amigos que han hecho eso, amigos médicos, De Chris no vas a estar hablando. A ver. que se llaman Chris. Que O sea, empieza con Chris y termina con Tian. Exacto. No, o sea, primero que nada, pues ver niveles normales, bueno, laboratorios, principalmente. Un check-up. Vamos a echarnos un pasito para atrás. Ok. Porque no, digo, a lo que voy es que no es lo mismo los estudios que te tienes. A lo mejor hay algunos estudios en los que coincidimos hombres y mujeres, Ujú. pero no en todos, ¿no? Yes. Hay algunos estudios que son propios de ustedes, que aunque Chris tenga tamaño, pues no se puede hacer una mastografía. Eso sí estuvo bueno, güey. Ahora, Pero a lo mejor de puro ejercicio, papi. no creo. O Bueno, sea, que hay algunos estudios que si bien existen para los dos sexos, pues no necesariamente nos tenemos que hacer los dos, ¿no? mejor te fijas mastografía, Por ultrasonido mamario, de los dos, combinarlos, dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Y también Mm. de los antecedentes, ¿verdad? Es bien importante con las mujeres de si tuvo algún familiar que ya Que tuvo. porque está muy ligado a eso. Ujú. Claro. El hecho de hacer también Papa Nicolau, como lo decías, se pueden evitar muchísimas cosas detectándolos a tiempo. ¿Qué más? Que aquí en lo que piensas, voy a pisar un poquito ese comentario. Hay un estudio, sobre todo para la gente que tiene relaciones sexuales anales, Ujú. que es como el Papa Nicolau, que no se llama así porque no lo describió la misma persona, Ujú. no lo describió Papa Nicolau, Papá Nicolau. que se llama citología anal y busca exactamente lo mismo. Yo les digo, a ver, Y es el ¿qué se mismo. trata de prevenir con el Papa Nicolau? El cáncer del cuello de la matriz, ¿no? A lo mejor una forma simplista de decirlo, el cáncer del cuello de la matriz es un extremo del arco iris de una infección de transmisión sexual, Ujú. que bueno, el otro extremo es la infección de transmisión sexual por el virus del papiloma humano. Correcto. El Papa Nicolau se trata justamente de identificar esta infección de transmisión sexual, que muchas veces pasa sin que nos demos cuenta, ¿no? Sí. Sí, claro. Por ahí hay estadísticas que dicen que es la infección de transmisión sexual más común en todo el mundo. Y por ahí en un congreso el año pasado, alguno de los gringos decía que con una relación sexual que tengas al año, estás expuesto al menos a un tipo de virus de papiloma humano. Así de Así heavy cañón, está ¿eh? esto, sí. Entonces, a lo que voy, por ejemplo, también el virus del papiloma humano suele no dar problemas. Por eso se hace el Papa Nicolau, Ujú. para intentar disminuir o prevenir el cáncer del cuello de la matriz. La citología anal se hace para tratar de disminuir la incidencia o tratar de disminuir el hecho de que se pueda presentar el cáncer de ano, que también existe, ¿no? Y también Sí. está causado por el virus del papiloma humano. Ya te di tiempo de pensar. Colonoscopía. Perfecto. Sí, claro. Sí, la colonoscopia, que luego la gente dice, ay, pero es que yo soy mujer, eso le toca a los hombres. No, dijo la monjita del chiste, nos toca a todos. Nos ¿no? toca a todos. Hombres y mujeres por igual. Ujú. Al Ese cumplir, chiste no me lo sé. Hace falta ver más. sí. Al cumplir 45 años nos toca a toda la gente. ¿no? Eso si no tenemos eso si Familiares. tenemos riesgo promedio. Riesgo promedio es que no tenemos familiares con cáncer de colon. Ahí Ujú. ya luego nos clavaremos un poquito más.
que no tenemos ninguna enfermedad que predisponga a mayor riesgo. Claro. Es decir, si somos hijo de vecino, no tenemos más riesgo. 45 años, toca colonoscopia. Duela, todos. no duela, sangre, no sangre, pelo, no pelo, todo. ¿no? A todos. ¿Qué otra cosa, Cris? ¿Qué otro estudio deberías de estarte haciendo sin que caigas en la hipocondría? Yo creo que tal vez un check-up básico de estudios de sangre, ¿no? O sea, estar viendo cómo están tus niveles de azúcar, cómo está funcionando tu riñón. Otra cosa que digo, ya te interrumpí, pero los triglicéridos, colesterol, pues no duelen, ¿no? No duele. Entonces pueden andar en las nubes y tú... Y te das cuenta cuando se tapa la arteria y ya del te corazón. infartaste, maestro. Y valiste. Y ya bailó. Sí. Entonces, yo creo que estos check-up básicos, al menos una vez al año, está bien, ¿verdad? Es hacer un estudio general en sangre. Y esto, o sea, duele menos que una colonoscopia, tal vez, dependiendo del paciente, ¿verdad? Que habemos quienes le tenemos miedo a las agujas. Entonces, Sí, la valdría la colonoscopia no duele. Bueno, no. Lo único no. que te duele la colonoscopia es que te ponen un suero, a través de donde te van a invitar unos buenos Un tequilas. piquete. Un piquete. Exacto, no te vas a dar cuenta. Pero aquí le dan miedo a las agujas. A mí me da miedo las Bueno, Entonces, para él una colonoscopia sí duele. pues Para mí sí. sí. Bueno, sí, tú sí. Para mí sí. El macho. Oye, justo hablabas, ¿no? De que prevenir es más barato. Y Ujú. lo que decíamos, ¿no? En todos los sentidos. A lo mejor, digo, otra vez, yo tengo números muy concretos de cáncer de colon. Ujú. Una colonoscopia, ponle tú que, no sé, vamos a poner un escenario hipotético, que te cueste 10,000 pesos una colonoscopia. Es decir, la prevención te cuesta 10,000 pesos. 10,000 pesos, una tarde de diarrea, porque hay que sacarle toda la popó al colon para poder Ujú. revisarlo, una mañana en el hospital para que te hagan el estudio Ujú. y 10,000 pesos. Pero, ¿Cuánto te cuesta una cirugía de cáncer de colon? Eso contando los números fríos, sin contar el impacto familiar, el impacto social, el impacto psicológico. Otra vez ya letras chiquitas de en qué etapa clínica está, si necesitas quimioterapia, si necesitas radioterapia. O sea, fríamente, la pura cirugía te va a costar 150 a 200,000 pesos. O sea, y si entre necesitas 15 y 20 veces más, ¿no? quimio, la quimio tampoco es barata. Claro. Si necesitas radio, la radioterapia tampoco es barata. Entonces, algo que pudiste resolver con 10,000 pesos, pues te estás botando el 15, 20 veces más bajita la mano, ¿no? Así es. Eso sin contar justamente todo el costo psicológico. Muy bien. Así es. Ya para cerrar, Julia, ¿tienes alguna sugerencia? Pues sí. Que yo creo que tenemos que reflexionar un poquito sobre los procesos de tamizaje, como tú decías. Porque digo, estamos muy acostumbrados a aguantarnos, a no hacerlo y a cuestionar todo lo que nos hace, los diagnósticos que nos dan por el simple hecho de no tener dolor. Claro. Cris. No hay que esperarnos al dolor. Si existen guías, si existen estudios donde dicen que a tal edad y a tal edad y a tal edad se tiene que hacer para prevenir ciertas enfermedades, hay que hacerlo. Claro. No hay que dejarlo a la desidia. Sí, y otra cosa importante es que la salud no avisa con megáfono, ¿no? De cuando algo anda mal. Exacto. Muy bien. Exacto. ¿Algo más? Pues nada más, Juan Carlos. Muy bien. Pues... no se espanten. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Receta sin Receta, lo que no te platicaron en el consultorio. Y si les gustó, acuérdense de suscribirse, activar la campanita para que les manden una notificación cada que tengamos un episodio nuevo. Manitas arriba para hacer que esto pueda llegar a más gente que sí le pueda beneficiar, por favor. Compártanlo con esa tía que no se hace estudios porque no le duele. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana.